Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, Como les venía comentando, hoy vamos a cubrir como las generalidades de la inferencia estadística, como que vamos a hacer una introducción a lo que vamos a hacer durante esta última parte del curso, que es el estudio de poblaciones. Es decir, cómo yo aprovecho la información de una muestra para aprender acerca de una población. A eso vamos a apuntarle. Eh, y lo vamos a hacer, eh, digamos, por varios motivos. El primero es porque ya nosotros, durante, digamos, el primer módulo, aprendimos a trabajar con bases de datos, aprendimos a hacer las tablas, los gráficos, las medidas estadísticas y demás, aprendimos a saber hacer la estadística descriptiva. Eso fue como nuestra primera gran parte del curso, la estadística descriptiva. Permítame así, aquí más hacemos como un mini listado. Eh, y en esa parte, nuestro propósito era simplemente describir, caracterizar lo que está ocurriendo dentro de la base de datos. Es decir, no estábamos haciendo ningún proceso de extrapolación o de generalización adicional a una población ni nada de eso. Simplemente por medio de las tablas, los gráficos, las medidas estadísticas, que la media, la varianza, la mediana, los percentiles, pues todo eso, decíamos lo que ocurría dentro de la base de datos, con los individuos que teníamos en la base de datos. Luego, en nuestro segunda componente del curso, como nuestro segundo gran recorrido, nuestro segundo gran paquete de temas, vimos todos los conceptos de probabilidad y en particular aplicamos todos estos conceptos en la caracterización probabilística de variables aleatorias. Y la razón por la cual nos tomamos todo este trabajo fue doble. La primera, porque, bueno, número uno, queríamos aprender a cuantificar la incertidumbre relacionada con algunos eventos para tomar decisiones racionales. Por un lado era eso. Y por el otro, sobre todo con la parte de variables aleatorias, queríamos incluir una estructura probabilística dentro de los valores de las variables para poder hacer lo que vamos a arrancar a hacer hoy, y es aprender a estudiar poblaciones. Resulta que la forma en que se cuantifica la incertidumbre relacionada con los procesos de estimación en la inferencia se hace a través de probabilidad, a través de la estructura que nos ofrecen las variables aleatorias, que ya la estudiamos en el corte pasado, si se quiere. Entonces vamos a aprovechar todo eso, vamos a aprovechar todo ese contenido para aprender a hacer inferencia estadística, que este es como nuestro gran último tema, nuestro gran último segmento del curso. Entonces, aquí vamos a hacer como un proceso inverso al que hacíamos con probabilidad. Y es, en lugar de caracterizar probabilísticamente resultados de alguna variable, lo que vamos a hacer es, con la información, con los datos de una base de datos, vamos a aprender acerca de la población. O sea, vamos a irnos en la dirección opuesta. Pero bueno, ya ahorita lo vemos con bastante detalle. Entonces, lo que vamos a arrancar a partir de hoy es esta última gran parte del curso, que es la parte de inferencia estadística. Y hoy, en particular, simplemente vamos a dar como los conceptos generales, no vamos a ahondar mucho en fórmulas ni nada de eso. Vamos a conceptualmente entender qué es lo que vamos a hacer durante este periodo y ya con eso estaríamos cerrando como el contenido del curso. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con la introducción. Todo esto nace, todo esto nace por la incapacidad que nosotros tenemos en la mayoría de situaciones prácticas, sean del área que sea, sean ciencias biológicas o economía o finanzas o física o ingeniería, lo que sea,
En la mayoría de aplicaciones prácticas, por no decir que todas, es fundamentalmente o intrínsecamente muy difícil hacer un censo. Y cuando hablo de censo, claro, uno usualmente piensa en el censo que hace el DANE y eso, pero mi concepto es un poco más general. Em, Usualmente, cuando yo hago referencia a censo, es porque estoy pensando en medir u observar absolutamente todos los casos que componen una población. Es decir, observar absolutamente todas las posibles mediciones o todas las posibles características asociadas con los individuos objeto de estudio. Em, claro, uno piensa en una población muchas veces como personas, como, digamos, gente y sobre las cuales uno quiere obtener cierta información, pero no, va más allá de eso. Eh, y los ejemplos abundan, ¿no? En un caso de control de calidad, por ejemplo, yo no puedo hacer un censo en el sentido de, yo no puedo someter a un régimen de control absolutamente a todos los elementos producidos por una compañía porque muy seguramente me quedo sin qué vender después, ¿no? Recuerde que en un proceso de control de calidad, muchos, cuando se someten a exámenes, los objetos, los individuos, los entes, se destruyen, ¿no? Entonces, hacer un censo en ese sentido muy seguramente no es posible. Primero, porque se destruyen los objetos que someto al control. Y número dos, porque si no me tomaría mucho tiempo y mucho dinero hacerlo, ¿no? En un caso experimental, por ejemplo, con lo de la vacuna o con un medicamento o lo que sea, lo ideal para ver si un medicamento es efectivo o no sería, o una vacuna es efectiva o no, sería someter al tratamiento tanto como al control a todos los individuos de la población. Entonces, si estoy trabajando en una población humana, sería fabuloso poder, por un lado, someter a a todas las personas, a todos los individuos que componen la población al control. Perdón, que aquí estoy, aquí estoy viendo unos resultados de un experimento que estoy haciendo. Pero bueno. Entonces, claro, ver qué sucede con todos los individuos de la población sin hacerles nada. Y luego a toda la población someterla al tratamiento para ver si es efectivo o no, pero pues usted claramente por cuestiones de tiempo, de recursos, es más por factores éticos, porque uno no sabe si el tratamiento va a ser efectivo o no, someter a toda la población a eso no es posible. O, bueno, es decir, hay, por no decir que todas las situaciones prácticas donde se quiera evaluar la efectividad de un tratamiento o ver una característica a nivel global, hacer un censo no es posible. Sobre todo por cuestiones de recursos y por cuestiones de tiempo. Muchas veces también hay cuestiones éticas, ¿no? En algunos experimentos, por ejemplo, pueden ser con ratoncitos donde se está testeando algún medicamento o algún tratamiento, hay que diseccionar el cerebro para ver si fue exitoso o no. Pero entonces, si yo hiciera eso, si yo hiciera un censo, imagínese qué ocurriría. Número uno, que no podría seguir con el estudio. Y número dos, que me tocaría sacrificar absolutamente a todos mis entes objeto de medición. Entonces, ¿qué gracia tiene? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esto de inferencia estadística es darle, como esquivar ese problema. Eh, en la inferencia estadística, lo que yo quiero hacer es poder obtener conclusiones acerca de la población, poder obtener conclusiones acerca de la población con base a partir de los datos que me ofrece una muestra, a partir de los datos que me ofrece un subconjunto de observaciones de la población. Es decir, la idea es, a partir de un conjunto de datos menor, a partir de una muestra, a partir de un proceso de observación, poder extrapolar, poder generalizar, poder abarcar, llegar a concluir acerca de lo que sucede en la población. Entonces, en particular, digamos aquí el vocabulario es un poco, no difícil, pero sí es bien preciso.
Esto es un proceso inductivo. Es inductivo porque, no deductivo, pilas. Ya ahorita vamos a enfatizar la diferencia. Es un proceso inductivo porque a partir de casos particulares quiero obtener conclusiones de datos generales, de instancias generales. El proceso deductivo es al revés, ¿no? A partir de una ley general, yo obtengo conclusiones específicas. Esa es la deducción. La inducción es esto, es lo que vamos a hacer, en este caso con la inferencia estadística, y es a partir de instancias particulares, a partir de observaciones de un conjunto de datos menor, obtener conclusiones acerca de la población. Y esas conclusiones, esas aseveraciones, esas ideas que yo quiero darme acerca de la población, son acerca de cantidades desconocidas que nosotros hemos llamado parámetros. Me explico. Aquí usted tiene, su muestra, que es un conjunto de datos, digamos, menor. Y aquí usted tiene la población de la cual la muestra es extraída. Y la idea es poder hacer un proceso de extrapolación de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, a partir de la muestra quiero aprender acerca de la población o a partir de la población quiero aprender acerca de la muestra. Entonces quiero ir de izquierda a derecha, ¿no? A partir de los datos de la muestra quiero aprender acerca de la población, ¿no? Este es el proceso inductivo, este es el proceso de inferencia. Muy bien. Entonces, en la población, pues nosotros tenemos que aprender qué queremos cuantificar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar interesado en la edad promedio de todos los individuos que componen la población. O puedo estar interesado en el porcentaje o la proporción de individuos que está a favor de una medida económica en toda la población. Perdón. O puedo estar interesado en la proporción de individuos para los cuales el tratamiento sí es efectivo en toda la población. Entonces, esas cantidades sobre las cuales yo estoy interesado son las que vamos a llamar parámetros. Y los parámetros no son más que medidas, no son más que características acerca de la población que cuantifiquen uno de sus aspectos. Por ejemplo, el promedio poblacional. Ese es el parámetro más popular, digamos. Un ejemplo de parámetro, se lo voy a poner aquí, ejemplo. Un ejemplo de un parámetro poblacional sería el promedio de la población. El promedio poblacional. El promedio poblacional, nosotros pues ya conocemos la letra, nosotros lo vamos a simbolizar con la letra griega mu. El promedio de la población. Parámetros, ¿cuántos hay? Hay infinitos parámetros, ¿no? Una población tiene infinitas características. Por ejemplo, alguien me puede decir el ejemplo de ahorita, ¿no? La proporción poblacional, la proporción de individuos para los cuales el tratamiento sí es efectivo. Proporción poblacional. Cuando hablo de tratamiento, usted puede pensar en cualquier término, ¿no? Puede ser en términos biológicos con una vacuna o puede ser en términos de un estímulo económico para alguna característica de los individuos. Es decir, no se restrinja no se restrinja a la acepción de la palabra tratamiento únicamente con algo de experimentos o algo así. No, puede ser un experimento social si usted quiere. Por ejemplo, la proporción de empresas que son evasoras de impuestos en todo el país, en toda la población, o la proporción de individuos que están a favor de algo, o bueno, ahí sí usted lo puede marcar en el contexto que quiera, inclusive político, ¿no? Proporción de individuos que va a votar por cierto candidato, lo que sea. Esa proporción poblacional, nosotros la podemos representar con la letra griega pi, por ejemplo.
O usted puede estar interesado, otro ejemplo, usted puede estar interesado en la variabilidad, en la varianza de la población, en la varianza poblacional. En la volatilidad de una característica que a usted le interese. Recuerde que la varianza nosotros la representamos así con la letra griega sigma cuadrado. Entonces, en toda la, si yo fuera Dios y tuviera acceso a absolutamente todos los datos de la población, pues no tendría que hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque si yo fuera Dios y tuviera acceso absolutamente a todas las observaciones de la población, ¿yo podría calcular el promedio? Claro, muy fácil, suma y divida. ¿O podría yo calcular la proporción? Pues claro, porque como yo conozco toda la población, pues calcular una proporción es muy fácil. Pues dígame cuánto sí del total y punto. El problema es ese, el problema es que obviamente no soy Dios y no tengo acceso a absolutamente todo lo que ocurre dentro de la población. Entonces, ¿cuál es la idea? A partir de la información de una muestra, a partir de datos observados de la población, poder concluir, poder tener algún tipo de ideas acerca de estimaciones acerca de lo que ocurre a nivel poblacional, acerca del promedio de la población, de la proporción de la población, de la varianza de la población, si quiere de la desviación estándar de la población. Desviación estándar poblacional. Esa nosotros la conocemos también, le tenemos un nombre y todo, se llama sigma. En fin, infinitas características tengo yo de la población. Ahora, lo más importante aquí es que, número uno, si usted, usted está entendiendo esto si tiene claro lo siguiente. Primero, mu, pi, sigma cuadrado, sigma, todos los parámetros, todo este conjunto de valores, y esto sigue, ¿no? Y la lista sigue. Son cantidades, y esto sigue, ¿no? Puntos suspensivos. ¿Son cantidades conocidas o desconocidas? Ah, desconocidas, ¿no? Desconocidas. Si las conociera, no tendría que hacer nada, ¿no? Si las conociera, eh, si yo tuviera acceso a todos los individuos de la población y pudiera obtener mediciones acerca de toda la población y testear todos los individuos en el control y el tratamiento, o poder obtener la opinión de todos los individuos acerca de algo, o poder tener el comportamiento de cualquier variable en todas las instancias de la población, pues esto de la inferencia no me quedo sin trabajo, mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque si tuviera datos, si tuviera todos los datos de la población, pues calcular el promedio sería muy fácil. El problema es ese, que no los conozco. Entonces, ¿cuál es la idea? Tomar una muestra. Usualmente, usualmente el tamaño de la muestra se representa con la letra griega n, n minúscula, es un conjunto finito. Y a partir de esta información, a partir de los datos de la muestra, poder obtener poder obtener alguna idea, alguna estimación, alguna conclusión acerca de los parámetros. Número uno, eso. Número dos, este proceso de inferencia, que es un proceso inductivo, esto es una inducción, es un proceso inductivo porque a partir de un conjunto de datos menor quiero aprender acerca de un dato mayor. Es un proceso difícil, es decir, no es un proceso, es que imagínense, quiero aprender acerca de la población apenas con unos cuantos ejemplos, con unos cuantos datos tomados a partir de la misma. Eso no es un proceso fácil. Y no es que sea difícil por los cálculos ni las matemáticas y eso, es un proceso difícil porque la muestra, número uno, necesita representar a la población. Es decir, y aquí viene una cosa muy, muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes de la clase de hoy. Las conclusiones acerca de los parámetros que yo voy a obtener son conclusiones que obtengo a partir de la muestra
y de su representatividad de la población. Es decir, las conclusiones que yo obtengo acerca de la población son conclusiones para los cuales la muestra representa esos individuos, si se quiere. Me explico. Si yo tomé, piense por ejemplo en el caso que yo le daba de la opinión. En el caso de la opinión acerca de una medida económica, por ejemplo, de la reforma tributaria. Listo. Entonces, mi muestra está constituida por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, yo tomé una muestra lo suficientemente amplia y robusta de estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. ¿Por qué? Porque mi logística y mis recursos monetarios me dieron para eso. Listo. Entonces, esa muestra me permite a mí obtener conclusiones acerca de una población. Claro, esa muestra me permite a mí obtener conclusiones acerca de una población, pero es una población que se deriva o que es representada por esta muestra. Es decir, esta muestra de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá de pregrado, representan una población. Ahora, la pregunta es, ¿cuál población representan? ¿Será que representan absolutamente a todos los individuos de Colombia? No, muy seguramente no. ¿Será que representan absolutamente todos los estudiantes universitarios? No, muy seguramente no. ¿Por qué? Porque esta muestra de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, número uno, eran de pregrado. ¿Y los de posgrado qué? Número dos, hacían parte de una institución pública. ¿Y los de las privadas qué? Entonces, mi punto es que cuando usted vaya a hacer generalizaciones a partir de una muestra, usted tiene que saber o usted tiene que estar seguro qué tipo de alcances tiene la muestra. O sea, qué poblaciones representa. No es porque, es decir, su muestra de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia de pregrados de Bogotá no sirva para nada. Claro que sirve para mucho. Sirve para representar la población de estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, pero no le sirve para representar a todos los colombianos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay personas que en Colombia que no son estudiantes o que viven en la costa o que, en fin. Entonces usted, cuando vaya a hacer este proceso de inducción, cuando usted vaya a obtener sus inferencias, cuando usted va a hacer su interpretación de los resultados, usted tiene que estar muy seguro de qué poblaciones que está representando con esa muestra. Yo estoy estudiando la efectividad de un tratamiento, diga, de la vacuna o, bueno, de un medicamento, de lo que sea, y resulta que usted testió su medicamento únicamente con hombres en un rango de edad de 20 a 30 años. ¿Esa muestra no le sirve para nada? Claro que le sirve, pero le sirve para obtener conclusiones acerca de una población de hombres en ese rango de edad. Usted con esa muestra únicamente conformada con hombres y únicamente conformada por ese grupo de edad de 20 a 30 años, usted no puede obtener conclusiones de efectividad para toda una población, digamos, general de 0 a 99 años de cualquier sexo. No, pues porque claramente su población de hombres no representa absolutamente a todos los individuos sin restricciones de rango de edad y de sexo. Entonces mi punto es, siempre que haga las inferencias, esté muy consciente de qué tipo de qué población está representando usted con su muestra. Ahora, la otra pregunta que a mí me dicen usualmente y por la cual hay muchas consultorías en estadística es, bueno, ¿cuántos individuos tengo que entrevistar? Es decir, que el N minúscula, ¿a qué debe ser igual? ¿A 100? ¿A 1000? ¿A 1.000.000? ¿A 5.000? El tamaño de la muestra, ¿qué tan grande debe ser para que su proceso de inferencia sea válido, si se quiere? ¿Bastan 5 personas? ¿O 5 objetos? ¿O 5 empresas? ¿O 5 países? ¿O 1.000? ¿O 1.000.000? Entonces,
Digamos que el consenso general, aquí mis colegas estadísticos me regañarían si me escuchan, pero lo voy a decir y es, entre más grande sea el tamaño de la muestra, mejor o peor. O sea, entre más datos usted tenga, va a tener mayores elementos para poder concluir acerca de la población o no. Es decir, ¿qué es preferible, tener más o menos datos? Pues la idea general, la idea, digamos, la lógica, uno le dice, pues mejor, entre más datos, pues mejor, correcto. Aquí ya Daniela me dice que pues mejor, obviamente. Pues entre más datos, pues voy a tener como mayor certeza, si se quiere, acerca de lo que estoy estudiando, pues porque tengo más instancias, más ejemplos, más data, más información. Y la respuesta es sí, claro, entre más datos mejor, entre más datos sus estimaciones y sus predicciones y sus conclusiones a nivel poblacional van a ser más precisas, pero, aquí digo pero, un pero importante, aquí Nicolás lo dice, da más precisión, correcto, pero acá hay un pero importante por el cual mis colegas estadísticos me regañarían, es que, claro, entre más grande sea el tamaño de la muestra, mejor, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Número uno, el factor monetario, ¿no? Y los recursos humanos, es decir, entre más datos mejor, pero uno siempre está limitado por el dinero, ¿no? Por los recursos, porque, por ejemplo, si estoy en un proceso de experimentación con un medicamento o la vacuna o lo que sea, eh, tomar cada dato, tomar cada muestra, eso cuesta tiempo, dinero y recursos humanos, ¿no? Entonces yo siempre voy a tener una limitación de presupuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo mucho, finalizando mi carrera y yo estaba viendo una materia que se llamaba consultoría estadística, donde gente de toda la universidad, de todas las facultades, va al departamento de estadística por consultorías, por asesorías en cosas de estadística. Y había una persona de química, me acuerdo mucho, que me decía, mire, por más que me esfuerce, mi tamaño de muestra es de 10, no puedo más de 10, porque repetir el experimento cada vez me cuesta más o menos, en esa época era algo menos de $1.000.000, porque estaba testeando un material nuevo y bueno, entonces nos tocaba trabajar con esas 10 réplicas, punto. Y esos eran los datos que había y con esos datos teníamos que trabajar. Eh, Número uno, eso. Entonces, entre más muestra, pues mejor, pero con ciertos asteriscos, ¿no? ¿Qué otro asterisco? Supongamos que usted tiene todos los recursos del mundo, supongamos que no es cierto, pero supongamos que usted tiene todo el dinero del mundo, todos los recursos humanos del mundo, todo el tiempo del mundo. Entonces, bueno, si ese fuera el caso, lo mejor es haga el censo, ¿no? Pero bueno, supongamos que por algún motivo uno puede hacer el censo. Entre más muestra, mejor. Y la respuesta es sí, pero no. ¿Por qué no? Porque si su proceso de medición es complicado, la logística para medir y para tomar los datos se puede enredar entre más grande sea su muestra. De pronto un poco lo que pasó con el censo aquí en Colombia, que habían ciertos recursos para observar a toda la ciudadanía, si se quiere, pero el operativo logístico, el operativo de campo, para poder realizar ese proceso de observación es demasiado difícil. Entonces, entre más datos usted recoja, pues va a tener computacionalmente y logísticamente más dificultades. Entonces, no necesariamente entre más datos mejor. Entonces, todo depende del caso. Pero digamos que la idea general es que entre más buenos datos, entre más datos fiables, confiables, bien tomados y digamos que representen una población, que representen la realidad, pues mejor. Digamos que esa es la noción general. Eh, um, y hay otra cuestión y sobre lo cual no me voy a detener mucho tiempo porque pues la verdad es que esto requeriría demasiada tela que cortar y es cómo tomarlo. Entonces, cómo tomar la muestra. Entonces, eh, estoy interesado en la opinión acerca de la reforma tributaria en todos los estudiantes de pregrado. Vamos a limitar mi población. Mi población son todos los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Listo. Activos, activos, listo. Entonces, alguien dice, listo, ya tengo clara mi población, entonces voy a tomar una muestra de tamaño 1.000 porque tengo plata, tengo tiempo, tengo recursos para entrevistar a 1.000 personas.
Entonces, listo, hagámosle. ¿Cómo hago para obtener una muestra representativa de esa población? Ajá. Entonces, lo que usualmente me dicen es, pues fácil, Juan Camilo, si yo ya tengo una población bien definida y yo ya eh, y yo quiero representar esa población, como no puedo hacer el censo y puedo entrevistar a 1000 personas, pues como usted ya tiene su meta, como usted ya sabe que son todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia de pregrado, sede de Bogotá, que sean activos, pues usted lo que tiene que hacer es tomar una muestra aleatoria de esa población. Es decir, la forma en que usted selecciona la muestra tiene que ser aleatoria, donde todos los individuos tengan un chance de pertenecer a la muestra para no generar sesgos. Esa es como la idea, evitar sesgos, evitar tendencias sistemáticas sobre alguna respuesta particular. Mm, Entonces, mm, la idea de la aleatoriedad es no favorecer a nadie, no favorecer ningún individuo o ningún tipo de respuesta. Esa es la idea. Evitar tendencias sistemáticas sobre eh, algún resultado particular, ya sea a favor o en contra o bueno. Entonces alguien me dice, listo, yo tengo plata, dinero, tiempo para entrevistar a 1000 estudiantes, fácil. Me voy a ir al departamento de estadística, pues porque como yo soy de estadística, entonces me voy a ir al departamento de estadística y a a todos los individuos que yo conozco ahí en estadística les voy a preguntar. Y listo, y con eso lleno mis mil datos. Entonces, bueno, asumiendo que fueran 1000 estudiantes de estadística, lo cual no creo en este momento, pero bueno, usted me entiende. Voy a estadística y le pregunto a todos los estudiantes de estadística que me encuentre. Entonces, ¿eso sería una muestra aleatoria? Empezando por ahí. ¿Eso representaría a la población? Entonces la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos quitando el chance a individuos que hacen parte de la población de participar, por ejemplo, los de ingeniería o los de biología o los de medicina o los de derecho, en fin. Si yo solamente le pregunto a los de estadística porque de allá soy yo, pues eso no es aleatorio en ningún sentido porque estoy quitándole el chance de pertenecer a la muestra a otros estudiantes de de la universidad. Entonces, ¿cómo hace uno para seleccionar una muestra que represente toda la población? Entonces, bueno, la palabra aquí es de manera aleatoria. Eh, la, la, la clave aquí es que ningún individuo sea favorecido eh, a la hora de seleccionar la muestra. Entonces, si usted quiere imaginárselo, una manera de pensarlo es, imagínese una urna gigante con digamos que la Universidad de Pregrado ahorita en la sede de Bogotá tiene eh, más o menos 40.000 estudiantes, más o menos. De pronto estoy muy off, pero bueno. Y aquí por dentro están, cada balota significa un estudiante. Entonces, imagínese que usted tiene un recipiente, una urna gigantesca con 40.000 balotas, una para cada estudiante, y nada, introduce la mano, mezcla y selecciona balota. Esa es una selección aleatoria. Ahora, claramente, usted me va a decir, pero bueno, sí, entiendo el concepto, o sea, entiendo que la idea no es favorecer a nadie y la idea es hacerlo aleatoriamente, pero pues claramente hacer un sorteo con 42.000 balotas, pues no. Y sí, no. Lo que usualmente uno tiene es el nombre técnico es un marco, ¿no? Un marco muestral. Y un marco muestral es cualquier listado eh, que tenga de alguna forma, por lo menos, eh, una manera de referenciar a la población, por lo menos. Si usted tiene más datos, pues perfecto.
Y entonces aquí, esto puede ser un archivo de Excel o puede ser, estoy seguro que cada facultad tiene un archivo de Excel con sus inscritos y demás. Y aquí usted tiene enumerados desde el primero hasta el número 40.000, todos los individuos de la población, y usted genera unos números aleatorios y luego de generar los números aleatorios elige los, no sé, los primeros, los 1.000 más pequeños o los 1.000 más grandes, en fin. Métodos de muestreo existen muchísimos. Muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo polietápico, muestreo. Existen muchos métodos de muestreo para garantizar esta aleatoriedad. Por ahora, y es como lo que uno hace usualmente en estos cursos, llévese la idea de que su muestra es tomada aleatoriamente de forma que represente la población. ¿Por qué? Porque es que si yo me pusiera a enseñarle cada uno de los métodos de muestreo que existen, pues número uno, esto da para un año de estudio. Yo he tomado en toda mi carrera profesional, usted sabe que yo tengo maestría, magíster y doctorado en estadística, yo he tomado cerca de 5 cursos de muestreo. O sea, he visto esto eh, y cada curso es un semestre, entonces he visto esto 2 años y medio de mi vida viendo métodos de muestreo. Eh, y cada caso tiene cada forma de tomar muestras tiene sus formas, tiene sus pereques, pues. Por ejemplo, en la encuesta nacional de salud, bueno, toca hacer un muestreo polietápico, primero vamos a dividir por manzanas, luego por viviendas, luego dentro de cada vivienda se selecciona ciertos individuos, en fin, como que cada método de muestreo tiene sus pros, sus contras, su proceso, pero la idea general siempre es la misma por detrás, aleatorizar. Y aleatorizar quiere decir eliminar sesgos sistemáticos que puedan perjudicar sus conclusiones. ¿Y por qué digo eso? Porque, y aquí viene el otro concepto fundamental de la clase de hoy. Supongamos que usted ya tiene una muestra aleatoria. Supongamos que usted entrevistó 100 individuos y utilizó un muestreo aleatorio simple que le garantiza que los individuos que entrevistó son aleatorios, que efectivamente representan la población de alguna manera. Listo, eso lo hicimos y demás. O sea, usted tiene un tamaño de muestra ya definido y obtuvo datos para esos individuos que se seleccionaron aleatoriamente. Es decir, usted tiene una muestra que representa una población en particular, digamos la de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, activos, bla, bla, bla. Otro concepto que usted tiene que tener absolutamente claro en este punto es que por más grande que sea su tamaño de muestra y por más eficiente que sea su mecanismo de muestreo, por más aleatorio que usted haya hecho el asunto, siempre, óigame bien, siempre va a tener un error. Es decir, siempre en todos los procesos de inferencia hay un error. Siempre. Y ahí hay errores de varios tipos y de hecho los vamos a ir viendo. Pero por más tamaño de muestra grande que usted tenga, si no hizo el censo, siempre el hecho de que usted haya tomado una muestra aleatoria y el hecho de que usted no haya observado a todos los individuos de población va a implicar que usted va a tener un error en su proceso de inferencia. Es decir, si usted está interesado en el promedio poblacional MIU, que usted desconoce ni idea cuál es, y usted calcula el promedio muestral, recuerde que el promedio muestral es muy fácil, ¿no? ¿Cómo es el promedio muestral? El promedio muestral es muy fácil. Nosotros lo simbolizábamos así con X barra y lo único que hacíamos era sumar los datos de la muestra desde el primer individuo hasta el último individuo, todo dividido n, y este pues le da el valor muestral, ¿no? Entonces, por más tamaño de la muestra grande que usted tenga, por más aleatorio que haya hecho las cosas, este promedio muestral no le va a dar exactamente igual a mí, con seguridad. Con probabilidad 1, no le va a dar igual a mí.
Y la razón es simple. Número uno, pues usted no hizo un censo, o sea, no entrevistó a todos los individuos de la población. Número dos, hay errores, pueden haber errores de tipo operacional, operativo, que digamos una mala digitación o una respuesta que no sea honesta del individuo o una mala transcripción o errores humanos, mejor dicho, errores, eso se llaman así, errores no muestrales, que puede que hagan que este promedio muestral no le dé exactamente igual a mío. Y por el otro lado está la aleatoriedad, ¿no? Simplemente por el mismo hecho que es una muestra aleatoria, este promedio muestral no le va a dar igual al promedio de la población. Eso siempre va a ocurrir. O sea, usted siempre tiene que lidiar con error. Siempre. Siempre. En todos los procesos de inferencia. Ahora, vamos a aprender a cómo manejar ese error. Vamos a aprender a cómo manejar esa incertidumbre, ¿no? Hay algunos errores que uno no puede, digamos, cuantificar, que son los errores no muestrales, que son los errores, digamos, los errores humanos, ¿no? Una mala digitación, pérdida de alguna información, una respuesta que no sea honesta por parte del entrevistado o que un entrevistador se invente respuestas, en fin, como todos esos operativos de campo que uno no puede controlar y que uno no puede cuantificar, pero con los métodos estadísticos que vamos a ver en el curso, vamos a aprender a cuantificar la incertidumbre relacionada con esa estimación eh, cuando la fuente de error sea precisamente la aleatoriedad. Es decir, este estimado de mu, porque esto es una estimación de mu, esta es una estimación de mu, siempre va a tener, se va a desfasar si usted quiere, o no le va a dar exactamente igual al promedio de la población, siempre. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer es a cuantificar cuánto es ese desfase. O sea, vamos a aprender a cuantificar márgenes de error, ¿no? Y esos márgenes de error cubren o tienen en cuenta ese proceso de aleatoriedad que nosotros tuvimos que tener en cuenta para poder hacer el proceso. Eso va a ser parte de nuestro estudio. Pero entonces, esa cuantificación del desfase o del error o entre comillas, el descache que uno tiene cuando estima el promedio con la muestra, tiene en cuenta son los errores muestrales, o sea, los errores producto de la aleatoriedad, no los errores humanos ni los errores de trampa y eso, pues porque eso no es posible cuantificarlos de una manera, digamos, directa, pues. Listo. Entonces, mensajes muy importantes de hoy. Número uno, los parámetros son el objeto de inferencia. Lo que queremos aprender es acerca de los parámetros. Número dos, para poderlo hacer, necesitamos tomar una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria es una muestra que representa la población de alguna manera. Y para ello, pues necesito saber cuántos individuos voy a observar y cómo los voy a tomar. Pero más allá del cómo, lo que por ahora le puedo decir es que para que la muestra represente la población de alguna manera, tiene que ser tomada de forma aleatoria o tiene que ser, garantizar que no tengo sesgos sistemáticos sobre alguna tendencia particular, ya sea en términos de respuestas o de individuos. ¿Para qué? Para que la muestra pueda representar la población. Entonces, si usted tiene muestras, por ejemplo, únicamente de hombres entre 20 y 30 años, sí, súper. ¿Esa muestra no le sirve para nada? Claro que le sirve, pero únicamente le sirve para representar poblaciones de hombres en ese rango de edad. Como que usted tiene que siempre estar, y este es otro de los mensajes importantes, usted tiene que estar muy pendiente sobre qué poblaciones va a ser sus conclusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque con una muestra de únicamente hombres de 20 a 30 años, usted no puede generalizar a la población de 0 a 99 años, por ejemplo. Pues porque su muestra no le da para eso. ¿Cómo tomar las muestras? Bueno, yo ya le dije, ¿no? Hay demasiados métodos, pero por ahora nos vamos a quedar con que son muestras que representan, que son aleatorias de la población, mejor dicho. Listo. Entonces, ese va a ser el paradigma en el que vamos a estar moviéndonos en este proceso inductivo.
Y hacia donde vamos es aprender a cuantificar el error, como qué tanto es el desfase o qué tanto va a ser qué tanto va a ser eh, qué tan buena va a ser nuestro proceso, nuestra calidad, nuestro proceso de inferencia. Para hacerlo, de aquí hasta el final, nosotros vamos a estar concentrados en tres cosas. Le hago aquí la lista. Uno, vamos a estar haciendo estimación puntual. Estimación puntual de parámetros. Uy, Juan Camilo, ¿cómo así estimación puntual de parámetros? De hecho, usted ya conoce una, de hecho ya conoce varias. Digamos, este promedio muestral es es una estimación puntual de la media poblacional. ¿Y por qué puntual? Porque es un solo valorcito, es una sola cantidad. Es decir, este promedio muestral, ¿cuántos numeritos hay aquí? Hay uno solo, ¿no? Pues lo que le dé. Usted hace este cálculo, suma y divide entre 100, digamos, y eso le va a dar 23.5. Ah, eso es una estimación puntual del promedio de la población, porque ¿con cuántos valores generó a partir de su estimación? Uno solo, ¿no? El 23.5. ¿Cómo así, Juan Camilo? ¿Se pueden estimar con varios valores? Claro. Eso se llama estimación por intervalos. Eso se llaman intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza son intervalos donde con cierta probabilidad yo puedo encontrar al parámetro de interés. Es decir, voy a aprender a cuantificar márgenes de error. No solamente dar un valor puntual que estime el valor de la población, no solamente decir, se estima que en la población la temperatura promedio es de 23.5 grados. No, sino decir un margen de error, es decir, con una confiabilidad del 99%, el promedio de la población va a estar entre tanto y tanto. Y vamos a hacer otra cosa a lo largo de este último corte que se llaman pruebas de hipótesis. Son estas tres cosas las que vamos a estar haciendo. Y esto de las pruebas de hipótesis es muy similar a lo de intervalos de confianza, pero de alguna forma lo que usted está haciendo es tomar evidencia, tomar la muestra y ver si hay suficiente evidencia para apoyar una aseveración o apoyar otra. Como tomar la muestra y ver si en la muestra, como hace usted en un juicio, ¿no? Usted tiene un acusado y usted toma los datos de la muestra, toma evidencias para saber si existe suficiente evidencia para condenarlo o no. Para ver si existe suficiente evidencia en la muestra para decir que el promedio de la población es inferior a un valor dado o superior a otro valor dado, en fin, como poder probar aseveraciones acerca de los parámetros de la población. Entonces, la idea siempre son los parámetros. La idea siempre son los parámetros. Hacia allá vamos. Entonces, durante todas estas últimas clases que nos quedan, vamos a trabajar con estimación puntual, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Y vamos a ir haciendo muchos ejemplos y como muchas instancias donde, bueno, ¿cuál es la fórmula para estimar mu? ¿Cuál es la fórmula para la proporción? ¿Cuál es la fórmula para la varianza? ¿Cuál es la fórmula para la desviación estándar? ¿Cómo hago el margen de error en este caso? ¿Cómo hago la prueba de hipótesis en este otro? En fin, como que vamos a trabajar con muchas poblaciones y vamos a ¿y vamos a qué? A ver cómo obtenemos conclusiones acerca de las poblaciones. Y entonces quisiera finalizar esta discusión, esta introducción, con varias diferencias. Primera, ¿cuál es la diferencia entre probabilidad e inferencia estadística? Entonces, mire, cuando nosotros estábamos trabajando probabilidad, los valores poblacionales
eran conocidos y yo le pedía a usted calcular probabilidades sobre casos particulares. Es decir, hacíamos procesos deductivos. Permítame, hago un par de anotaciones aquí porque esto es bien importante. Cuando nosotros calculábamos probabilidades, lo que estábamos haciendo era procesos deductivos. ¿Y cómo así? Pues claro, porque yo le decía a usted, por ejemplo, la variable de estudio que puede ser una estatura o puede ser una temperatura o puede ser lo que sea, tiene distribución normal y yo le daba a usted mu, entonces tiene distribución normal con media 25 grados y varianza un grado centígrado al cuadrado, ¿no? Porque la varianza está en términos cuadráticos. Listo. Entonces, con base en esta información, que es una información a nivel global, porque yo le estoy dando el comportamiento de la población. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, mire, la población se comporta como una curva de Gauss y esa curva de Gauss tiene un promedio en 25, perdón, y tiene una desviación estándar de 1. Porque bueno, la raíz cuadrada de 1 es 1. Listo. Y a partir de esta información, yo le pedí a usted, bueno, calcule la probabilidad de que la temperatura sea superior a 30 grados. Es decir, yo le decía, ubíquese aquí en 30 y dígame cuál es la proporción de casos que es superior a 30. O sea, dígame esta área bajo la curva. Eso es un proceso deductivo, eso es un proceso de lo general a partir de la información de la población, que sabemos que es normal, que sabemos que tiene 25, media 25 y varianza 1. Calcule usted probabilidades, es decir, calcule cómo resultarían instancias particulares de la población. Ahora estamos ahora eh, en un caso totalmente contrario. ¿Por qué? Porque en la probabilidad usted conoce los parámetros y usted quiere ver cómo resultarían algunas instancias particulares de la variable. Con una probabilidad del 30%, la temperatura va a ser mayor a 40 grados o lo que sea. Ahora, en la inferencia estadística estamos en el proceso contrario. Yo le doy datos, yo le doy la muestra y usted me tiene que decir, con base en la información de la muestra, cómo es que son los parámetros, cómo es el comportamiento general. Es decir, ya en lugar de ir de izquierda a derecha, es decir, en lugar de saber cómo se comporta la población y saber los valores de los parámetros y calcular probabilidades, vamos a irnos en el sentido contrario. Yo le doy datos y a partir de los datos usted me tiene que decir cómo se produjeron los datos, es decir, cuáles son los parámetros de la población. Darme a mí como con cierta grado de confianza cómo es que cómo es que se producen los datos. Hacia eso vamos. Ese es el proceso inverso de la probabilidad. De hecho esa es una definición de inferencia estadística. Es el proceso inverso de la probabilidad. Ya no es deductivo. Ya no es, mire, la población es normal con tal media y tal varianza, entonces ahora dígame esta probabilidad. No, ahora yo le doy datos, le doy una muestra y usted me tiene que decir a mí cómo es el promedio de la población, cómo es la varianza de la población. Esa es la idea. Entonces, bueno, aquí hay varios ejemplos de interés. Aquí hay varios ejemplos, digamos, que ilustran lo que hemos venido diciendo. Les hablaba yo del ejemplo de la opinión de la opinión o de las preferencias de los estudiantes de la universidad, donde decíamos que, la población son todos los estudiantes eh, de pregrado activos de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Entonces, mi parámetro de interés es la proporción de estudiantes que estén a favor. Bueno, pues en ese caso, como estamos trabajando con tener o no tener una característica, es decir, con una variable binaria, mi modelo es el modelo Bernoulli.
que recuerde que es el caso particular de la binomial, ¿no? Que veíamos la clase pasada. Y hay muchos ejemplos, ¿no? No necesariamente de opiniones y de a favor o en contra, sino puede ser el promedio de la población, lo que yo le decía. Y ya la variable es una variable continua, el peso, por ejemplo, o la temperatura, o los ingresos, o la variable que a usted le interese. Listo. Eh, entonces, de lo más importante de aquí es, usted tiene datos y a partir de esos datos quiere darse una idea, aprender, el verbo correcto es este, aprender acerca de, o disminuir su incertidumbre acerca de los valores poblacionales, acerca de los parámetros poblacionales. Porque recuerde, los parámetros poblacionales son los desconocidos, ¿no? A partir de la información de una muestra, quiero aprender acerca de los parámetros de la población. Ese es el objetivo de todo. Es el proceso contrario de la probabilidad. Aprender aprender de los parámetros de la población con base en la información de una muestra, con base en datos observados. Bueno, ya les dije cómo lo vamos a hacer. Bueno, hay una frase importante aquí que no la he mencionado, pero creo que es obvia, y es esta. La inferencia estadística no es comprobable directamente. ¿Cómo así? Mire, lo que yo le decía, la única forma de poder saber los valores de la población es teniendo acceso al censo. Es de la única forma. Entonces, como yo el censo no lo puedo hacer, como yo no puedo observar absolutamente todo lo que ocurre en la población, pues este mu y este pi, este sigma cuadrado, este sigma, todos los parámetros de la población van a ser desconocidos. Y van a ser desconocidos para siempre. Es decir, no es que, no es que usted haga el proceso de inferencia y de repente ya mu sea conocido. No, los parámetros de la población siempre van a ser desconocidos. ¿Por qué? Porque usted nunca hizo el censo. Si usted supiera el censo, si usted hubiera hecho el censo, pues me quedo sin trabajo. ¿Por qué? Porque usted inmediatamente ya sabe quién es mu, quién es pi, quién es sigma cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, esa frase quiere decir que usted toma su muestra y usted tiene una muestra aleatoria para evitar los sesgos y usted va a estimar el mu y pi, todo lo que quiera. Pero usted jamás va a saber si su estimación está cerca o lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque jamás hizo el censo. Es decir, es como si un jugador de fútbol va a cobrar un penalti y cobra el penalti, pero jamás va a saber si metió gol o no. Es decir, yo le voy a decir, mire, se estima, con base en esta muestra, yo tomo una muestra de estudiantes y con esa muestra de estudiantes yo calculo el promedio del peso. Antes digo, en la población se estima que el promedio del peso en todos los estudiantes de la sede de Bogotá, activos, lo que sea, es de 72 kilogramos. 72 kilogramos, peso promedio. Ese es el estimado. ¿Puedo saber yo si le pegué al valor poblacional? No. ¿Por qué? Porque no hice el censo. Y si tuviera el censo, ¿para qué me pongo a tomar una muestra? Entonces, mi punto es que hagamos lo que hagamos, nunca jamás vamos a poder saber si le dimos o no al parámetro de la población. Jamás. Listo. Bueno, nosotros ya hablamos de los retos, ya hablamos de las características, de las ventajas. Eh, lo que vamos a hacer la próxima clase entonces es hablar un poquito más acerca de los tipos de muestra que puede haber. De hecho, ya hablé un poquito acerca de eso con lo de la urna, pero vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de con reemplazo, sin reemplazo, en fin. Y vamos a dar nuestro primer ejemplo con el promedio. Y vamos a iniciar nosotros nuestros procesos de inferencia con el promedio, que es el caso más sencillo.
Y para eso vamos a definir, bueno, con todo lujo de detalles, qué es una muestra aleatoria y cómo vamos a hacer el estimador y, en fin. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos hacia dónde vamos, qué es la inferencia, qué son los parámetros, cuáles son los tipos de errores cuando hago inferencia, cómo tiene que ser una muestra, cuáles son los retos que tenemos y por qué lo hicimos, por qué lo vamos a hacer, mejor dicho. Y la próxima vamos a arrancar con un par de características acerca de la muestra y vamos a arrancar con la definición de muestra aleatoria. Bueno, nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos veríamos la